Mis saludos cordiales al grupo Ministerio Profético Sea la Luz y a todos los cristianos de Cuba y del mundo entero. Hoy el Señor a las 3 de la madrugada más o menos me despierta con una palabra profética fuerte, amados hermanos. Muy fuerte, muy temerosa esta palabra que asusta y pone en temor de Dios a su pueblo, aquel que tenga oído para oír esa palabra poderosa. Yo quiero hoy comunicárselas a ustedes porque hay un remanente en el pueblo del Señor que está intercediendo en el Espíritu por la situación que está pasando en Cuba y en el mundo entero, por nuestros hermanos que están pasando por persecución, por angustia, que están derramando su sangre y el Señor, bueno, pues me despierta más o menos a las 3 de la mañana y me da una palabra poderosa. Yo quiero que ustedes escuchen, pongan atención, hermano, en esta palabra, que si la crees y entra el temor de Dios en tu vida, pues entonces vas a ser salvo quizás de estas cosas que el Señor va a anunciarte en esta hora, de las cosas que están por venir. Dice la palabra de Dios, para no demorarnos mucho, en Hebreos 9:22. Ya lo tengo aquí buscadito para que no demorarnos mucho en esto. Dice la Escritura. La Escritura está en Hebreos 9:22. Es la cita bíblica. Y si casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Señor me decía esto. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Yo dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme con esto? Amén. Ya que está pasando esto en Cuba, hay derramamiento de sangre y estamos pidiendo la paz al Señor, estamos pidiendo que no haya derramamiento de sangre, que no haya asesinatos, que estas cosas paren y que sea diferente. Todos estamos clamando por eso. Pero el Señor me despierta a oídas de nuestras intercesiones y me dice ¿qué me está queriendo decir el Señor? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Amén. Entonces yo le dije, bueno, Señor, pues ¿qué? Hay que dejar que haya derramamiento de sangre. ¿Por qué permite que haya derramamiento de sangre entonces? Estos abusos y estas cosas que están pasando. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo dice la palabra de Dios que Él derramó su sangre y por ese derrame de esa sangre de Jesucristo en la cruz somos redimidos, tenemos remisión de pecado. Entonces, esa es la confirmación en mi diálogo con el Señor. Yo le decía esto a esa hora de las 3 de la madrugada. Entonces el Señor, ese pasaje está en Mateo 26:28. Vamos a buscarlo ahí un momentico. Mateo 26:28. Buscamos la palabra de Dios para confirmación de lo que estamos hablando, que es palabra profética, revelada, que está escrita y que no es nada nuevo, ninguna revelación nueva, sino que es lo que el Señor está hablando. Y vamos a ver confirmación de esa palabra, Mateo 26:28. Puede buscarla conmigo ahí, si es un poquito rápido, y estaremos confirmando la palabra, Mateo 26:28. Gloria al Señor, aleluya, a Él sea toda la gloria y alabanza. Dice la Escritura, Mateo 26, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Entonces yo le decía esto al Señor. Yo le decía, pues es que ya Cristo, la sangre de Jesucristo, nosotros, por la sangre de Jesucristo, nosotros recibimos la remisión de pecados. No, ahora nosotros no tenemos que derramar sangre para ser perdonados. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, somos perdonados y Él nos redime, nos ha redimido del pecado por su sangre preciosa en la cruz. Entonces el Señor me dice, sí, es así, es claro, es así. Pero ¿qué pasa? Que hay mucho pueblo, de mi pueblo, que han, ¿cómo se llama? Que pecan voluntariamente.
y tienen mi sangre, la sangre de mi hijo, pisotean a mi hijo, y tienen el sacrificio de mi hijo y tienen la sangre del pacto como inmunda. Eso es lo que está pasando. Entonces esa palabra, sí, ok, así dice en Hebreo 9:22, y voy a buscar esa palabra en Hebreo 9:22. Lo buscamos para ver esa confirmación del Señor también. En ese diálogo mío con el Señor, Él me decía esto. En Hebreos, busquemos ahí, Hebreos 9:22. No, ese es Hebreos 9:22, el que ya vimos. Busquemos Hebreos 10, disculpen, Hebreos 10:26, 31. Hebreos 10:26, 21. Hebreos 10. Hebreos 10. 10:26. Ok, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos viendo, hermanos, que el Señor me da esta respuesta cuando yo estoy dialogando con el Señor, que por qué estaba sucediendo esto, y el Señor, porque ya Cristo lo hizo por nosotros, no tenemos que derramar sangre. Pues el Señor me dice que esa sangre no está limpiando a ese pueblo, o la tienen por inmunda. Cuando peca voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, como dice la Escritura, ya no queda más ningún sacrificio. Es decir, que han invalidado el pacto, esa sangre del pacto la han invalidado, igual que el antiguo pacto, que eran perdonados por un sacrificio animal y después invalidaban el pacto y volvían cada año a sacrificar otro animal, otro cordero, entonces por los pecados del pueblo. Pero ya ahora en el nuevo pacto es un sacrificio de hombre, es de un hombre, no es un animal, ¿entiendes? Entonces es un sacrificio perfecto, y entonces aquí dice la Escritura que ya no habrá más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego para devorar a los adversarios. Hermano, eso es lo que estamos viendo. Es una expectación de juicio. Eso, ¿qué es expectación de juicio? Estamos viendo el juicio de Dios, la horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor peca voluntariamente. Y no es el pueblo que no es del Señor, porque está pecando, porque son los impíos, porque no, es el pueblo del Señor. El pueblo del Señor peca voluntariamente. Y ahora el Señor, para redimir sus pecados, pues tiene que haber derramamiento de sangre. Eso es lo que me estaba hablando el Señor, lo que el Señor me quiere decir. Una expectación de juicio para devorar sus adversarios. ¿Por qué? Porque si tú eres rebelde, si tú pecas voluntariamente, tú te conviertes en un enemigo del Señor. Aunque seas del pueblo del Señor, tú te conviertes en un enemigo para devorar al adversario. Dice: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Es decir, ¿para quién fue dada la ley? Para el pueblo del Señor en el tiempo de Moisés. Ahora te está hablando también ahora para el pueblo del Señor en el nuevo pacto. Por la ley de Moisés, el pueblo del Señor de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensé que vencerá el del pueblo del Señor que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué pasa? Que cuando tú pecas ya después que recibir el conocimiento de la verdad, tú pecas voluntariamente, porque pecas porque eres rebelde, porque no quieres oír, no quieres obedecer, pues entonces ya lleva castigo.
ya lleva castigo, porque el Señor dice que no va de nuevo a haber otro sacrificio, no volverá a crucificar a Jesucristo, para ellos, ¿no? Es decir, que ya lo que lleva es expectación de juicio. ¿Qué va? Expectación de juicio es a la vista. Estos ojos van a ver el juicio de Dios. Estos mismos ojos carnales que estamos viendo ahora, estamos viendo el juicio, estamos viendo esa expectación de juicio, estamos viendo derramamiento de sangre para la remisión de pecados. ¿Y qué está hablando el Señor? Que va a haber más. Y busquemos la Biblia para que va a haber muchos derramamientos de sangre. Eso era lo que me estaba queriendo decir el Señor a mí, que va a haber derramamientos de sangre para redimir los pecados, ya que el sacrificio de Jesucristo han invalidado a Jesucristo. Ahora ellos mismos, los que pecan voluntariamente, tendrán que derramar su sangre por sí mismos, lavar sus ropas como corderos, ellos mismos, para poder ser redimidos sus pecados. Y vamos a ver, esto lo dice la Biblia, esto no es que te lo estoy inventando, que es nuevo, que no, esto es revelación profética, la palabra de Dios, que lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ve, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es lo que estamos viendo. Jesucristo derramó su sangre para redimirnos del pecado. Y ahora, ¿por qué nos está redimiendo del pecado? ¿Por qué? Porque nosotros pecamos voluntariamente, porque su pueblo peca voluntariamente. Entonces hemos invalidado esa sangre, hemos cometido, hemos hecho la sangre de Jesucristo inmunda, ¿entiendes? Inmunda, la hemos contaminado con las cosas del mundo, la hemos hecho inmunda. Entonces esa sangre que la hemos hecho inmunda, no es inmunda. Jesucristo es perfecta esa sangre, pero nosotros mismos la hemos hecho inmunda. Entonces, por lo tanto, los pecados no nos limpian los pecados, no nos redime del pecado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces el Señor dice, bueno, pues juicio, expectación de juicio sobre ellos. Dice, cuando mayor pensará que pisoteará al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo? Afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia, hermano, mira, esto es una revelación del Señor. Te la voy a contar. El Espíritu de gracia es el que detiene al inicuo, el que está en el medio, que lo está deteniendo para su manifestación en este mundo. ¿Entiendes? Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, 6, 8. Dice que a alguien detiene al inicuo. ¿Entiendes? Del 6 al 8 dice, pero nosotros sabéis lo que lo detiene. Cuando sea quitado del medio, se manifestará aquel inicuo que el Señor destruirá con el resplandor de su boca. ¿Entiendes? Entonces, este espíritu de gracia, este espíritu de gracia, que somos salvos por la gracia de Dios, de la muerte de Jesucristo, somos salvos de la ira de Dios por el pecado y no morir por el pecado. Este es el espíritu de gracia, que nos ha dado la gracia de no tener que morir por nuestro pecado, sino que Cristo murió por nuestro pecado. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay muchos que dicen la puerta de la gracia será cerrada. Sí, está bastante cerca de la verdad, pero es el espíritu de gracia que va a ser quitado del medio. ¿Entiendes? El Señor quitará el espíritu de gracia del medio, que está ahí deteniendo al inicuo, porque el inicuo viene a matar para que haya mucha sangre derramada en el pueblo del Señor. ¿Entiendes? Ya el misterio del inicuo ya comenzó. Pero estos son principios de dolores, pero va a ser de verdad grandemente el derrame de sangre en el pueblo del Señor, en el tiempo del inicuo. ¿Cuál? El tiempo de la gran tribulación. Y vamos a buscarlo, la Biblia lo dice. Dice Apocalipsis 7:14. Vamos a buscar confirmación de la palabra de Dios. Apocalipsis 7:14. Gloria al Señor Jesucristo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los que salieron de la gran tribulación. ¿Entiendes? Lavarán sus ropas en la sangre del Cordero. ¿De cuál Cordero? De ellos mismos. Que morirán como el Cordero. Morirán como corderos, sin armas. Irán allí como una ovejita amarrada de los pies, de las manos, allí, para ser degollada por la bestia. Eso va a suceder. Por eso dice, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero.
¿Me entiendes? Y esto es confirmación, que van a ir como ovejas. El Señor va a permitir que lo lleven allí como ovejas, y es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. En Cuba, principalmente en Cuba, están yendo la gente, no tienen armas. Allí están derramando sangre y no tienen con qué defenderse. Una ovejita no se defiende. Un corderito no se defiende. Ahí va sin armas con qué defenderse y ya derramar sangre. ¿Entiendes? Y se está cumpliendo entonces la profecía. Se está cumpliendo la profecía de derramamiento de sangre por sus pecados. ¿Entiendes? Ya el Señor, ya para algunos, ya el Espíritu de gracia ya no opera. Para algunos. ¿Entiendes? ¿Cuántos cristianos han tenido que derramar sangre? ¿Cuántos? Inclusive Pablo dijo, aquel que estaba pecando, fornicando, inclusive con su madrastra, con la mujer de su padre, Pablo lo entregó a Satanás para destrucción del cuerpo. Se salvará el espíritu del día del Señor. Es decir, que ya la gracia, la misericordia de Dios a veces ya se cierra para algunos ya, aunque para la gran tribulación va a ser cerrada esta gracia, completamente quitado el espíritu de gracia, y aparecerá entonces completamente, literalmente, así el inicuo en su misma persona ahí, para hacer los sacrificios esos que se van a hacer en la gran tribulación. Lo dice Daniel, 2300 tardes y mañana. Ese es el sacrificio, eso es fiel y verdadera. Esa es la visión que se está por cumplir en la gran tribulación. 200 tardes, 2300 tardes y mañana. ¿Entiendes? Estos son el sacrificio que va a poner esa bestia ahí, y va a tomar en todo el mundo, en toda la tierra, va a degollar, hermano. Esto es duro, esto es fuerte, pero va a degollar a hombre, mujer y pequeño, que está diciendo, te obligará a poner la marca, y que no quiera ponerse la marca, echa para acá. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a lavar tu ropa en la sangre del Cordero. ¿Entiendes? Tú vas a entregarte ahí y vas a decir, yo adoro a Cristo, y yo no te voy a adorar a ti, Satanás. Y entonces van a ser abiertos los ojos y van a darse cuenta que lo que habían hecho en el tiempo de la gracia, rechazaron la gracia de Dios, tuvieron la sangre por inmunda. Entonces van a ir allí como cordero, como lo dice el Señor en Jeremías 51:40. Alabado sea el Señor. Seguimos aquí buscando Jeremías 51. Gloria al Señor. 51. Puedes ver este video y copiar las citas bíblicas. Jeremías 51:40. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabrio. ¿Para qué? Para el sacrificio. Los haré traer, ahí está, claro, los haré traer como corderos al matadero. ¿Me entiendes? Esta profecía, hermano, es para ahora, para este tiempo de la gran tribulación. No te lo está diciendo. Ahí lavarán sus ropas en la sangre del cordero, y estos irán como corderos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya lo que hizo el cordero en la cruz del Calvario, hermano, esa gracia va a estar cerrada para la gran tribulación. Ya tú mismo vas a tener que entregarte a la muerte por tu pecado. ¿Entiendes? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tú deberías haber aprovechado, ¿me entiendes? Y lavar tus ropas allí en la sangre del Cordero de Jesucristo, no lo hiciste. Entonces, pecaste voluntariamente, quisiste hacerlo, los profetas te hablaron, te dijeron, arrepiéntate, déjate de pecar ya voluntariamente, vuélvete al primer amor, dejaste el primer amor, te apartaste, estás en apostasía, vuélvete, pero endureciste tu corazón, no quisiste oír la palabra de los profetas, y ahora vas a derramar tu propia sangre para poder ser salvo. Ahí lo dice la Escritura. Serán llevados, los haré traer, dice el Señor, los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabrios. Hermano, esto es palabra de Dios.
Yo no te estoy hablando yo, el Señor me lo dijo, así que a las 3 de la mañana me dijo, va a haber mucha sangre derramada para remisión de pecados, para salvar a su pueblo, ¿entiendes? Ya que no quieren aceptar el sacrificio de Jesucristo, han pisoteado al Hijo de Dios pecando voluntariamente, han dado por inmunda la sangre de Jesucristo en la cruz derramada allí, y han ofendido al Espíritu de gracia, como lo dice en Hebreos 10. Han ofendido al Espíritu de gracia, pero el Espíritu de gracia todavía, hermano, está ahí. Hasta que no se vea el inicuo en el mundo, su presencia, su manifestación del inicuo, es porque el Espíritu de gracia está ahí todavía deteniéndolo, hermano. Está ahí. A ver si todo... No es que el Señor retarde su promesa de salvación, la venida del Señor, sino que Él espera que todos los hombres procedan al arrepentimiento, como dice Pedro. Procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Ahora dice la Escritura en Apocalipsis 14:20. Fíjate, estamos hablando Apocalipsis 14:20. Busquemos acá Apocalipsis 14:20. Gloria al Señor. Dice la Escritura: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos del caballo por 1600 estadios. Estamos viendo, hermano, confirmación de la palabra. Mucha sangre derramada en la gran tribulación. Mucha sangre derramada en la gran tribulación. Ahora ya comenzó a derramarse la sangre. Las ovejitas que claman por justicia, hermano, no tienen armas para defenderse, están como ovejas al matadero, van allí como ovejas al matadero, y el enemigo, los impíos, están el reino de la bestia, hermano, que ya existe, ya, lo que no se ha manifestado la bestia, el reino de la bestia, el comunismo, todo este reino de la bestia, que es el principado gobernante, esa lucha que tenemos nosotros espiritual, está gobernando en el mundo, y ellos tienen armas y sin misericordia te van a matar, te van a degollar, van a derramar la sangre. Ya esto comenzó y no se va a parar. ¿Por qué? Porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto es un mensaje del Señor, hermano. Esto es un mensaje del Señor. Y tenemos que tener temor de Dios, hermano. Estamos a tiempo de arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos de pecar voluntariamente. Ahí está, llamar al Señor. Buscar al Señor mientras está cercano. Llamarle mientras que pueda ser hallado. Buscar al Señor. Arrepentirnos de nuestro pecado es la solución para esto, hermano. Mira, esta palabra compártela con los hermanos. Hazle llegar esto a la cristiandad. Dile que se está intercediendo y el Señor está hablando. El Señor está hablando. El Señor no quiere juicio, no quiere expectación de juicio. El Señor quiere salvarte sin tener que derramar tu sangre. Todavía no ha llegado ese tiempo de gran tribulación. El Señor aguanta ahí por misericordia el tiempo, hermano, pero va a cumplirse. En cualquier momento el Espíritu de gracia es quitado del medio y aparece el inicuo en el mundo. Ya está preparando todo, hermano. Está preparando todo. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que tener? Hermano, esto es inevitable. Las profecías bíblicas se van a cumplir. Lo que dice el Señor se va a cumplir. Y si el Señor dice que va a haber derramamiento de sangre para remisión de nuestro pecado, lo va a haber. ¿Entiendes? Porque así mandó a su Hijo para eso. Murió en la cruz, derramó la sangre para salvar a muchos, como dice ahí, para remisión de muchos. ¿Entiendes? Pero si tú pecas voluntariamente, has invalidado ese pacto, del nuevo pacto, de la sangre que Jesucristo lo invalida. Conviertes la sangre de Jesucristo en inmunda. Pisoteas al Hijo de Dios y con esto también ofendes al Espíritu de gracia, que está ahí aguantando que no venga el inicuo y te corte la cabeza. ¿Entiendes? Eso es la realidad, hermano. Esto es claro. Yo no tengo que estarte dando vueltas.
¿Me entiendes? Eso es lo que hay, eso es lo que dice el Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu del Señor dice a su pueblo. En Cuba, en todo el mundo entero. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha hablado y se lo vuelvo a confirmar, se lo vuelvo a repetir. Va a haber mucho derrame de sangre en el mundo entero para remisión de nuestros pecados. De aquellos que pecan voluntariamente. De los que no pecan, no, porque la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Porque están en la luz, no están en tinieblas. Dice, si estamos en la luz y en comunión unos con otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, somos redimidos del pecado por la sangre de Jesucristo. Amén. Porque eso es desde la ley, derramamiento de sangre para ser salvo. Amén. Esto era la palabra de Dios. Ahora vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Padre, para advertir a tu pueblo, Señor. Estamos todavía en ese tiempo de la gracia, Señor, donde, Dios mío, podemos arrepentirnos, podemos, Dios mío, volver al primer amor, Señor, contigo, y tú nos perdonas porque tu misericordia es grande, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú has dado desde la madrugada y que ahora la estoy compartiendo con mis hermanos en Cuba, a lo cual he estado intercediendo en el Espíritu por ellos y por todos los cristianos del mundo, Señor. Ahora, Dios mío, que esta palabra sencilla, fácil de entender, Señor, y revelada, Dios mío, con la revelación profética, Dios mío, de tu palabra, la palabra profética más segura que tú nos has dejado, Señor. Oh, gracias, Señor. Y que ella misma nos ha hablado, nos ha confirmado, y así, Señor, podemos nosotros entender, Dios mío, y humillarnos delante de tu presencia, Señor, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y alcanzar gracia y misericordia para este oportuno socorro en la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayuda al pueblo de Cuba y al mundo entero. Levanta ese pueblo que tú tienes, Señor, ese remanente, Dios mío, y que puedan proclamar la verdad de Jesucristo, y que no, Dios mío, y que tú escapes, tú salves, Señor, a mucha gente del derramamiento de sangre que viene, que está por venir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los siga bendiciendo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios levante, que Dios traiga salvación a esos que han de ser salvos, Señor. Que están escritos, que está toda la escritura, Dios mío, todas las palabras proféticas se van a cumplir, Señor. Te damos gracias, Señor. Muchos saludos, hermanos, de todas partes. Seguimos intercediendo, seguimos para que Dios nos siga revelando la verdad, Dios mío, y por la verdad somos libres, Señor. Dice el conocimiento de la verdad nos hará libres, Señor. No es que ningún pueblo va a ser libre a Cuba. No contemos con los impíos para poder ser libre en Cristo Jesús, hermano. No contemos, porque no va a suceder, hermano. No va, ellos lo que nos quieren es matar, hermano. Quieren matar al pueblo de Dios, hermano. Quieren matar a aquellos que claman por justicia, hermano. No confiemos en ellos, hermano. Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Oh, Jehová de los ejércitos es el mismo Dios, hermano. Yo te aconsejo, te exhorto, hermano, a que podamos mirar la verdad de Dios, podamos recibir, Dios mío, la palabra de verdad, Señor, para vuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.